Bueno, yo quiero, compañeras y compañeros, iniciar diciendo que compartimos las preocupaciones y el análisis que hacen los compañeros de la Central Unitaria sobre todos estos temas, como la reforma pensional, cerca de medio centenar de iniciativas gubernamentales en el Congreso de la República atentan contra los derechos de los trabajadores y por supuesto de los maestros. Esta Junta Nacional la hemos convocado para darle ruta y rumbo al trabajo de FECODE en los próximos meses. Este informe va a versar sobre algunos asuntos que se desarrollaron desde comienzos de noviembre hasta la fecha. Decía Tarcisio que el mundo está sacudido por una crisis mundial económica que tendrá un costo equivalente a una guerra mundial y que la van a pagar los pobres del mundo y los trabajadores, que va a tener profundas consecuencias en el rol, en el papel de los estados como garantes de los derechos sociales, que van a ser determinante la conducta de los gobiernos para que esa crisis sea más o menos, porque en América Latina se ve con alguna esperanza que países como Brasil, como Argentina, que han cambiado el modelo económico de sus países, que no están inmersos en la órbita del Fondo Monetario Internacional, que están invirtiendo en lo social, han logrado frenar esta crisis mundial. 53 millones de personas en Europa han perdido el empleo en el último año. No hay crecimiento económico en Europa. Y la avalancha de reformas contra los derechos de los trabajadores en materia salarial, en materia de pensiones, es muy grande. Se va a desarrollar la sexta cumbre de América, de los países americanos, de las naciones americanas. Y el tema central va a ser inequidad y pobreza. Y seguramente que hay países que van a mostrar unos índices de desarrollo importantes, pero en el caso de Colombia no hay ningún avance en lo social ni en lo económico. Colombia ocupa el puesto 138 entre 149 países, según una encuesta del Índice de Paz Global. Es decir, que hay países violentos como Irak que están ubicados junto a Colombia en el tema de la violencia. Seguramente se va a ratificar en estos debates. Próximo lunes hay un panel donde FECODE esté invitado a moderar el panel entre expertos. Viene el embajador de Brasil, van a haber algunos expertos de la economía nacional, y por supuesto que los representantes del gobierno tratarán de tapar esta realidad cruda que tiene Colombia, como por ejemplo que el 46% de los colombianos son pobres, que el 17.5% son indigentes, que tenemos 28 millones de colombianos con un ingreso inferior a los 282.000 pesos mensuales. Aparecerán las cifras en donde la prioridad de combatir el analfabetismo es cero, es decir, que no hay un programa real del gobierno para combatir el analfabetismo, que 700.000 niños abandonan al año el sistema escolar. Ese es un promedio que se viene desde el año 2005 produciéndose por diferentes causas y básicamente dos. Uno,
es la falta de la educación preescolar lo que origina ese desinterés, esto por una encuesta que realizó El Tiempo, y la incapacidad de las familias de costear los gastos educativos. FECODE, por supuesto, que va a participar en esa cumbre alternativa de los pueblos en Cartagena, y llamamos a las organizaciones sindicales para que vayamos, participemos de ese evento en Cartagena y fijemos nuestra propuesta de protesta, una cumbre de las Américas en donde Estados Unidos pretende que Cuba no llegue a este evento. Se realizó finalizando noviembre y comienzos de diciembre el 39 Comité Ejecutivo de la Internacional de la Educación en Bruselas. Allí tuvimos la oportunidad de participar y aportar a la definición de varias tareas, como por ejemplo la campaña mundial de Manos a la Obra por la Educación, que es la campaña que ha aprobado la Internacional de la Educación con el propósito de contrarrestar hasta donde sea posible la crisis económica en la provisión de la educación, resistir las medidas de austeridad, los cierres de puestos de trabajo, los recortes salariales y pensionales. Una campaña desde la IE por la calidad de la educación, pero no en la mira ni en la perspectiva del concepto de calidad que tiene el Banco Mundial. Una campaña mundial para establecer una tasa o un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales y buscar otros instrumentos fiscales que reúnan dinero para la educación. Es decir, que las transnacionales, cuando exportan dinero de los países, se les grave con un impuesto en favor de la educación. Campaña mundial para que por lo menos el 6% del Producto Interno Bruto de todos los países del mundo sean destinados para la educación. Una campaña destinada a proteger la educación superior y la investigación. También la campaña para proteger a los niños de las comunidades pobres a través de la campaña por la gratuidad de la educación. También el rechazo a la privatización y a la comercialización de la educación. Hemos ubicado 3 prioridades. Hay por lo menos 50 políticas de trabajo en la Internacional de la Educación, pero hemos priorizado 3. La primera, la promoción de la educación pública como un derecho humano, un bien público y no una mercancía. La segunda prioridad es promover la docencia como profesión. Y la tercera prioridad, reforzar los sindicatos de la educación a través de programas de formación y campañas de afiliación. Otras tareas que aprobamos: direccionar desde la Internacional de la Educación la segunda cumbre internacional sobre la profesión docente que se va a realizar en el mes de marzo en Estados Unidos, organizada esta cumbre internacional por los ministerios de educación de Estados Unidos y otros países, de la OECD, la Internacional de la Educación. También se pretende incidir en la OECD, la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica. Esta es una organización donde llegan 12 países, los más desarrollados del mundo, para buscar que desde allí se pueda establecer una resolución que reconozca la educación como el bien público y como un derecho fundamental, y buscar la manera de que la investigación que desarrolla la OECD se ponga a disposición del magisterio.
Se desarrolló en el mes de diciembre el primer encuentro hacia un movimiento pedagógico latinoamericano, un evento que contó con la presencia de todos los países del área, delegados de Latinoamérica, pero además estuvo presente España, delegados de España, de Suecia, de Noruega, de Canadá, de Estados Unidos y de México. Este evento se organizó por iniciativa de la Federación Colombiana de Educadores. Fue un evento de gran importancia. Allí se permitió el análisis del estado de construcción y desarrollo de los movimientos pedagógicos en América Latina. Se registra un importante avance en Argentina, en Brasil, en Perú, en Chile. Nos permitió observar la aplicación de las políticas neoliberales en América Latina. Y lo que uno encuentra es que esas políticas en su aplicación y desarrollo son desiguales. Y son desiguales en proporción directa a la capacidad de lucha y de resistencia de los maestros y de las comunidades educativas, pero también depende de la clase de gobiernos instaurados en los países de la región. En varios países se ha logrado la derrota del neoliberalismo, se ha refinanciado la educación, hay gratuidad desde el preescolar hasta la universidad en varios países como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Se ha fortalecido la profesionalidad docente, se han mejorado las condiciones laborales y salariales de los maestros de varios países de la región. Quedaron varios compromisos, como por ejemplo desarrollar en cada uno de los estados de Latinoamérica encuentros, o mejor, congresos pedagógicos nacionales. Para el año 2013 volveremos a tener el segundo encuentro latinoamericano del movimiento pedagógico. Bueno, miremos algunos otros temas, como por ejemplo, cuáles son las prioridades, los ejes fundamentales de trabajo para los próximos meses. Tenemos que decir que los propósitos de nuestros ejes de trabajo, de nuestro plan de trabajo, tienen que ver con mantener los objetivos que desde un comienzo este Comité Ejecutivo de FECODE nos trazamos, como la lucha permanente por la defensa de la educación pública, la denuncia y el combate a la política neoliberal que privatiza la educación, la defensa a la vida, integridad física y derechos del magisterio, la conquista del Estatuto Único de la Profesión Docente, el fortalecimiento de la federación en materia organizativa y financiera, y por supuesto un tema de gran importancia, la construcción del proyecto educativo y pedagógico alternativo. Vamos a realizar, compañeras y compañeros, en los próximos días la intensificación de las acciones para la conquista del Estatuto Docente. Vamos a incorporar en el texto los aportes de los últimos eventos para darle más fortaleza a ese proyecto de estatuto. Estamos elaborando una reglamentación para el funcionamiento de la comisión tripartita, una comisión integrada por 24 miembros, 12 del Congreso, 6 del Gobierno y 6 de la Federación. No va a ser fácil que una comisión de 24 personas puedan elaborar un proyecto de estatuto docente. Por eso necesitamos que esa comisión la podamos dinamizar. La comisión no tiene términos ni tiempo. Ese puede ser una ventaja
pero también una desventaja, porque si la comisión se muere por inacción, pues perderíamos una oportunidad histórica muy importante, y por eso estamos trabajando en este tema de la reglamentación. El Ministerio de Educación Nacional se está preparando a fondo para abordar esta discusión, y de varias maneras. Por un lado, ha conseguido la asesoría de un exfuncionario y asesor de la Comisión Nacional del Servicio Civil, el doctor Carlos Hipólito García. Y entonces, ya tuvimos en la Junta Nacional la oportunidad de escucharlo. Nosotros lo invitamos para poderle conocer y sacar todo lo que está pensando en materia de estatuto. Ya los compañeros de la Junta Nacional lo escucharon. El respaldo a la meritocracia pensada en términos de que hay que mantener la evaluación de desempeño y la evaluación de competencias, etc. Pero además, compañeras y compañeros, se han dado a la tarea de construir un sindicato paralelo. Sintraeducom es un sindicato que ha sido construido con el propósito de suplantar a la Federación Colombiana de Educadores en la discusión del Estatuto Docente. Y entonces, ahí está Carlos Hipólito agenciando la construcción de ese sindicato, colocando la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil para estimular la afiliación de los maestros que están en la lista de elegibles, o los que están en turno, pues, o incluso de los maestros provisionales, de los maestros del 1278. Hemos pedido una audiencia con el presidente de la Comisión Nacional de Servicio Civil para notificarle que iniciaremos una campaña mundial de denuncia a lo que está haciendo la Comisión Nacional del Servicio Civil, si lo están haciendo a las espaldas de ellos, para que lo sepa el presidente. Y en todo caso, aquí la ministra de Educación también, y el ministro de Educación Nacional tiene las manos metidas en este proceso. Por eso nos toca a nosotros conformar también una comisión de asesores jurídicos, para tener entonces también un apoyo en este terreno. Y ya nos han aceptado los compañeros ex magistrado de la Corte Constitucional, presidente, doctor Alfredo Beltrán, Jaime Moreno del Consejo de Estado, ex magistrado también, Humberto Valero, está Héctor Sánchez, un asesor interno jurídico nuestro, Andrés de Subiría, que ya también ha dicho, es un constitucionalista, que está con nosotros. El próximo martes tenemos un desayuno, 7:30, y empezaremos a trabajar sobre este tema del Estatuto. Pero vamos también, compañeras y compañeros, a contratar con el CID y con Sedetrabajo un estudio del impacto económico de nuestro Estatuto Docente, digamos, cuál es el costo real de ese nuevo estatuto. Vamos a realizar seminarios, vamos a realizar una junta nacional, un pleno nacional con todos los integrantes. Ustedes ya tendrán la oportunidad, cuando lleguemos a ese punto, de opinar sobre el tema del plan de trabajo. Vamos a realizar campañas publicitarias en favor del estatuto, vamos a desarrollar una fuerte campaña parlamentaria, vamos a trabajar en una jornada nacional de respaldo al estatuto docente, con la presencia de la presidenta, ojalá, de la Internacional de la Educación, o el presidente en América Latina de la Internacional de la Educación, una movilización en Bogotá de apoyo a nuestra propuesta de estatuto. Vamos a luchar por la inclusión dentro de la Constitución, de que la carrera administrativa docente sea especial, es decir, la lucha es porque nuestra carrera docente especial administrativa no sea de origen legal, sino de origen constitucional, para sacarnos de encima la Comisión Nacional del Servicio Civil y sacarnos otro poco de líos que tenemos ahí, como por la evaluación de desempeño, que es algo que está
en el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, y mientras que esté allí y nosotros seamos de origen legal en la carrera administrativa, tenemos que tomar ese toro por los cachos. Pero otro segundo eje que nos va a articular la lucha en los próximos días es el referendo. Aquí hay toda una acción desde los estudiantes en la lucha por defender la educación pública. Claro, ellos lo miran en la perspectiva de la universidad. Pero nosotros llevamos años, compañeras y compañeros, peleando por la defensa de la educación pública. Nos movilizamos, sacamos comunicados, las denuncias, etc. Creo que nos corresponde unir a estas dos fuerzas, los estudiantes y los maestros, y por supuesto a la sociedad colombiana, en una lucha durísima por modificar la Constitución Política de Colombia. Hay una comisión de compañeros del Comité Ejecutivo. Por ejemplo, hay una comisión para trabajar el estatuto, pero hay otra comisión para trabajar el referendo. Aquí hemos encontrado que esto no puede ser la responsabilidad de 2 o 3 ejecutivos, sino todos los ejecutivos tenemos que organizarnos en comisiones para trabajar, y para que en cada comité ejecutivo haya un informe de lo que ha hecho la comisión. Entonces hay una comisión muy importante trabajando sobre este tema del referendo. Este grupo de abogados importantes, de magistrados, nos van a colaborar también en el tema del referendo. ¿Qué queremos en el referendo? No sabemos cuántos artículos haya que modificar. Ahí la comisión está trabajando, pero vamos a escuchar la opinión de los expertos, juristas. Pero queremos básicamente, primero, que el referendo garantice la educación como un derecho fundamental de los colombianos. Primer criterio. Segundo, que la educación pública sea gratuita, obligatoria, de calidad, desde el preescolar de 3 grados hasta la universidad, pasando por la primaria, la secundaria, la técnica, la tecnológica y la municipal. Y allí buscar en ese referendo, hay unas opiniones que dicen que no incluyamos lo de la carrera administrativa docente especial, otros que opinan que sí hay que incluir, porque es muy importante la educación para la sociedad, como es muy importante la enseñanza para la educación, como es muy importante la profesionalidad para la enseñanza. Y desde ese punto de vista, hablar de la calidad de la educación significaría hablar de una formación de calidad de los docentes. Y en cuarto lugar, el criterio es conquistar que como mínimo el 7% del Producto Interno Bruto sea destinado para la financiación de la educación pública, desde la primaria hasta la universidad. Vamos a trabajar el próximo 20 de febrero, estaremos constituyendo el comité promotor de este referendo, y bueno, ahí hay una serie de etapas que ya posteriormente los iremos informando. Tenemos, compañeras y compañeros, y esto es lo que le queremos pedir a la Junta Nacional, y es que todas estas tareas, compromisos que aprobemos aquí, las llevemos y las desarrollemos con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, le metamos los recursos suficientes, la energía suficiente, porque por ejemplo, trabajar por el referendo va a implicar un despliegue enorme. Los estudiantes han dicho que en la MANE van a discutir el asunto. Para nosotros sería muy importante que ese 500.000 de muchachos, estudiantes universitarios, más los 300.000 maestros, estaremos armando un equipo muy grande para trabajar y sacar adelante esta reforma. Vamos a trabajar por la organización de nuestro Congreso de la Federación Colombiana de Educadores. Queremos, por la página web de FECODE, tuvo algunas dificultades en días pasados, pero ya las estamos superando, poder abrir una discusión sobre la situación política, económica y social del país, que las diferentes fuerzas políticas organicen sus tesis y las pongan a consideración del magisterio colombiano sobre la política educativa, sobre la reforma estatutaria de FECODE, sobre el código electoral, etcétera, sobre todos los temas que
a tocar nuestro Congreso de la Federación Colombiana de Educación. Veamos otros temas. Miremos, por ejemplo, qué ha pasado, compañeras y compañeros, con el proceso licitatorio de los servicios médico-asistenciales. Ahí hay algunas dificultades que hemos detectado en ese tema. Yo lo voy a resumir rápidamente. El gobierno, como ustedes conocieron, pretendió llevar a los maestros a las EPS, las movilizaciones de los maestros. Logramos que el gobierno se retirara de aquello, de ese propósito inicial, y quedó en el pliego de condiciones, que antes se llamaba términos de referencia, la prohibición a que las EPS participen. Ahí hubo acuerdo, porque como la ministra sacó un comunicado el día pasado diciendo que habían acuerdos, y claro, cada vez que la ministra saca un comunicado hay mucha gente que se espanta y nos dicen, ¿cómo así? Que te jode. No, pues sí, en eso hubo acuerdo, pero es que como nosotros no escribimos los boletines del Ministerio de Educación Nacional, ¿no? Claro que hubo acuerdo en que las EPS no participen. Incluso logramos meter ahí un tema: EPS no participan aunque tengan planes complementarios de salud. Es decir, para ver cómo tocamos a la medicina prepagada, que la medicina prepagada es la que tiene los planes complementarios de salud. Hubo acuerdo en que el término del contrato sea por 48 meses de ejecución, porque eso da un poco más de estabilidad. Hubo acuerdo en que sea un solo prestador por región, el mejor calificado, porque si algo estaba amenazante a los maestros es que en una región o en un departamento existiesen 2 o 3 prestadores. Hubo una discusión sobre el valor de la UPCM, que ese es un punto central. Nosotros en el pliego de peticiones metimos varios temas sobre la salud. Siempre consideramos en FECODE que la desfinanciación de nuestro régimen de salud lo estaba conduciendo a la crisis. En otras palabras, que los dineros que nosotros entregamos, que entregan los pensionados, que entrega el gobierno, lo están utilizando no solamente para cubrir los gastos de salud, sino para pensiones. Pero que además necesitamos entonces subir el per cápita por usuario, y por eso contratamos un estudio con el CIE. Pero ese estudio se vio saboteado por la actitud del gobierno, que no nos quiso entregar la información a pesar de que se le solicitó desde el 5 de septiembre, solamente hasta el mes de diciembre nos entregó la información, y eso condujo a que al momento de casi del cierre ya de este proceso licitatorio, de la construcción de condiciones, no tengamos el valor exacto. Pero hubo acuerdo en lo siguiente, en que una vez concluya el estudio del CIE, el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales reajustará el valor de la UPC. Ahí hubo acuerdo. Hubo acuerdo en que se pueden ampliar las zonas especiales, es decir, que se considere zona especial el litoral del Pacífico, de Nariño, etcétera, otras zonas, Catatumbo, sí, o incentivos. Y hubo acuerdo en que se establezcan las auditorías médicas, pero no las auditorías médicas manejadas desde la fiduprevisora, sino auditorías médicas externas que se establezcan en cada región de acuerdo al número de usuarios por región.
son dos temas muy importantes, la parte financiera y la parte de la vigilancia. Pero lo que sospechosamente, lo que nos genera una sospecha, es que el documento, el boletín de la ministra de Educación mencionó lo de las EPS, lo de los 48 meses, lo del prestador, un prestador por región, pero no mencionó ni las facultades para el Consejo Directivo de ajustar la UPCM, ni las nuevas zonas o incentivos, ni las auditorías médicas. Y por eso yo también denunciado esa actitud, donde no hubo desacuerdos, mejor, no hubo acuerdos, desacuerdos, son los siguientes temas, para que nos quede clarito. Primero, no estamos de acuerdo en la presencia de empresas de medicina prepagada y de compañías de seguros. No estamos de acuerdo. En segundo lugar, no estamos de acuerdo en el número y en la conformación de las regiones. Hasta el último minuto, los delegados del Fondo y FECODE estuvimos luchando, por ejemplo, para que la Guajira quedara en la costa y no en una región que se inventaron, que es totalmente absurdo. Igual fuimos voceros de las peticiones de los compañeros del eje cafetero, pero los 3 votos del gobierno pudieron más que la razón, presentada por parte de nosotros. Bueno, vamos a entregar a los compañeros un documento al finalizar la Junta Nacional sobre el balance de los acuerdos, del desarrollo de los acuerdos, porque también el Ministerio de Educación Nacional sacó un documento. Entonces, como hay unos responsables, hay unas comisiones por parte de los ejecutivos, hay responsables para desarrollar estos acuerdos, ellos van a entregar una cuartilla de cómo van esos acuerdos. Hay, por ejemplo, cosas muy graves, como el caso de los estímulos económicos para los maestros que laboran en las zonas de difícil acceso, ordenados por la ley, pero que hoy el viceministro, y eso es lo que denunciamos ahora en el documento que saldrá mañana, un documento de convocatoria a la lucha del 16 de febrero, allí denunciaremos a Mauricio Perfetti, el viceministro de Educación, porque por el saboteo de Mauricio Perfetti al trabajo de esta comisión no se ha podido desarrollar ese acuerdo y solamente están recibiendo o van a recibir ese estímulo económico los maestros ubicados en las zonas rurales de difícil acceso, pero no se ha podido ampliar a las zonas urbanas de difícil acceso, que es lo que está contemplado en la ley, y que en el acuerdo que suscribimos con el gobierno dijimos que se establecerían no las zonas, sino unos criterios para que los comités técnicos, los comités allá donde también pedimos la presencia de un maestro y así fue el acuerdo, que tampoco lo han hecho, esos comités determinarán cuáles eran las escuelas. Mauricio Perfetti lo que quiere es que desde las zonas, desde las regiones, le definan cuáles son los maestros que van a tener el derecho. Ese es un absurdo porque lo que está establecido tanto en el acuerdo como en la ley es que son las entidades territoriales las que definen, y lo que le corresponde al Ministerio de Educación Nacional y a FECODE en esa comisión del acuerdo es definir los criterios para dar ese reconocimiento. Otras cosas como la de la vivienda, sabemos por ejemplo que el decreto que viabiliza el depósito de los dineros que pida el maestro como cesantías al Fondo Nacional de Prestaciones hacia el Fondo Nacional de la Entonces, aquí hay algo muy importante, que es un decreto que está para la firma de la ministra de Vivienda, que de cierta manera desmonte el peligro que está en el Plan Nacional de Desarrollo de llevarse los maestros, ¿verdad?, con plata y todo, con cesantía y todo, perdiendo la afiliación en el Fondo Nacional de Prestaciones para el Fondo Nacional de Ahorro. Vamos a realizar en todas las capitales del país asambleas de maestros
que estén interesados y tengan las posibilidades económicas de pago para que los compañeros los podamos estimular y rápidamente iniciar a mayor brevedad estos planes de vivienda. Vamos a iniciar con Villavicencio, con Ibagué y repito, la idea es lo más rápido posible poder extender en todo el país este plan de vivienda. Bueno, quiero, compañeras y compañeros, entonces, para finalizar este informe, decirles que estamos muy preocupados por las deudas que tienen los sindicatos con la Federación Colombiana de Desarrollo. Yo no voy a mencionar aquí el nombre de los sindicatos. Ustedes saben, hay sindicatos que tienen 1.000 millones de pesos en deuda, sindicatos que tienen 500 millones de pesos en deuda. Yo me imagino que los compañeros tienen ahorradita la plata ya para pagarnos. 1.000 millones. Pero la preocupación, compañeras y compañeros, es que los estatutos de FECODE establecen que pueden participar en los procesos electorales de FECODE siempre y cuando estén a paz y salvo, que pueden participar del Congreso de FECODE, que es en la máxima instancia de gobierno y de política, podrán participar si están a paz y salvo. Estamos, compañeros, a un año del Congreso de FECODE. Ya los famosos acuerdos de pago por ahí, que los incumplieron algunos compañeros, que quedaron sin vigencia por el incumplimiento. Porque el primer punto de un acuerdo, compañeros, y el cumplimiento de los estatutos, es que los sindicatos permitan que haya el descuento directo, el envío hacia FECODE, es decir, que el 15% de sus ingresos sean girados directamente a la Federación. Hicimos hace 3 años una campaña muy grande de descuento directo y nos encontramos con que hubo organizaciones sindicales que fueron a hablar con los tesoreros de los entes territoriales certificados para decirles no le manden la plata a FECODE. Y entonces queremos decirle, compañeras y compañeros, hay una decisión, la decisión del Comité Ejecutivo de FECODE es pedirle a los compañeros que se pongan al día. Decisión, compañeros, no nos hagan trampillas. Vamos a hacer un censo nacional de cotizantes. Vamos a pedir la información directamente a las tesorerías. No hagan reformas estatutarias para hacerle trampa a FECODE. Esas reformas estatutarias no serán aplicadas, es decir, ese 15 no va a funcionar. Entonces, lo que queremos, vean, nosotros tenemos que fortalecer a nuestra federación. Vamos a construir la sede administrativa, vamos a sacar a concurso el diseño de la sede administrativa. Tenemos que resolver problemas urgentes. Ahí compramos una casa viejita para llevar allí algunas oficinas, ¿verdad? Pero no son sitios apropiados. Nos tocó hacer de emergencia eso para no paralizar a la federación, porque se está cayendo la casa vieja esa. Y nos resulta más barato, si se puede, más económico construir algo nuevo que no ponernos a remodelar esa casa vieja, que tampoco nos da las condiciones de funcionamiento. Nosotros necesitamos resolver el problema de los espacios para nuestros equipos de trabajo, para la sala de televisión, para la radio, para todos los equipos, desde la escuela sindical, desde el CEID, etc. Nuestro centro de documentación allí en la casa vieja que compramos va a comenzar a funcionar, pero no lo queremos así, queremos algo mejor. Y eso, compañeras y compañeros, se necesita de recursos. Y por eso la Federación le hace esta petición muy cordial a los compañeros y compañeras de la Junta Nacional. Y remato diciendo, compañeros y compañeros, el próximo 16 de febrero
vamos a realizar una jornada nacional de protesta que la hemos denominado contra el engaño, las manipulaciones y las imposiciones del gobierno de Santos en materia educativa. En el comunicado que saldrá mañana en la prensa, denunciaremos a Santos, ministra de Educación, Perfecti, Jorge Peralta, que son los causantes de muchos problemas de los maestros colombianos. Esperamos, compañeras y compañeros, que nos podamos unificar en el rechazo a una medida que está contenida en el Plan Nacional de Desarrollo. Ustedes habrán observado ese acoso que vienen desarrollando los rectores, los secretarios de Educación, el Ministerio de Educación Nacional, la orden que ha dado de 24 periodos de clase de 55 minutos para tumbarnos, compañeras y compañeros, el número de maestros. Se irían de la secundaria 19.000 maestros si permitimos que esto ocurra. Por eso estamos diciendo, vamos a notificar a la ministra de Educación, o se sienta a negociar con FECODE este tema, o la Federación Colombiana de Educadores llama a todos los maestros de secundaria de Colombia, incluso los de primaria, para que organicemos una desobediencia frente a esa imposición, para que hagamos primar la autonomía escolar, para que los maestros, tenemos que hacer una encuesta, tenemos que preguntarle a los maestros si están dispuestos a dar un combate frontal, así como de pronto sin tanto bombo lo hicimos en 1981, cuando el gobierno sacó el decreto 1002, que decía que el periodo de clases ya no sería de 45, sino de 50, de 60 minutos, y los maestros de Colombia y los rectores nos lo pasamos por la faja y seguimos trabajando con los 45 minutos hasta que con esta vía de hecho tuvo el gobierno que dictar otra norma para criticarlo. Pues lo que tenemos que hacer, compañeras y compañeros, es que un día de este año, que podría ser el primer día de clases iniciando el segundo semestre, todos los maestros de Colombia tomemos la decisión de que no le vamos a seguir jugando a esa vaina de las 24 horas de 55 minutos o a esa cosa de la permanencia de las 6 horas y media en las instituciones educativas, o a esa vaina de traslapar o unos horarios extendidos larguísimos. Y entonces esa es como una tarea que tenemos que proponernos los compañeros maestros. Repito, entonces, este va a ser tema de discusión con la ministra de Educación, y si no, vamos a los hechos. Y el próximo 16 de febrero vamos a mostrar, compañeras y compañeros, fortaleza en las movilizaciones, concentraciones en las capitales de los departamentos, y en Bogotá vamos a concentrar los maestros del distrito en el Ministerio de Educación Nacional para reclamar por todos los temas que aquí hemos planteado, las denuncias que estamos haciendo. Compañeros y compañeros, esperamos que esta Junta Nacional, sus conclusiones traigan consigo más unidad y más trabajo en favor de la educación pública y en favor de los intereses del magisterio colombiano. Muchas gracias.